Hola amigos de Cinema Critic, yo soy Emilio Consueter y hoy voy a comentar Dune del 2021, la nueva película de Denis Villeneuve, aquí en el Rincón Cinéfilo. Acompáñenme. Fear is the mind killer. Así es, por fin llega la tan esperada Dune, película que ha sido retrasada por la pandemia como varias producciones, pero que varios fans hemos esperado, ya sea que sean fans de la novela, fans del cine Villeneuve, fans de la ciencia ficción moderna, ¿no? Pero seas lo que seas, este sin duda es un evento sin precedentes. Ver una película de Villeneuve marca un antes y un después en la experiencia cinéfila. Puede ser por el modo como graba, puede ser por lo congruente que es en sus temáticas, lo consistente que es, cómo mejora con cada película que hace, lo complejos que son sus argumentos. Sea lo que sea, este franco-canadiense ya lo podríamos considerar hoy en día uno de los referentes obligatorios para cualquier cinéfilo, pero sobre todo, a mi parecer, un hombre que ha reinventado la ciencia ficción. Lleva formalmente 3 películas de este género. Algunos podrían decir que tal vez hay unas por allí que coquetean con ser ciencia ficción, por ejemplo Enemy, adaptación del libro de Saramago, estupenda. Sin embargo, creo que es muy marcado, ¿no? Particularmente ya 2049 y Dune son incursiones en el cine de gran manufactura por parte de Villeneuve, pero creo que este cineasta se destaca porque no importa si hace películas de bajo presupuesto o mucho presupuesto, son películas, insisto, son películas cerebrales, son películas muy diseñadas, muy trazadas en su puesta en escena y que nos presenta, aunque nos lleguen a presentar universos distintos, hay una congruencia en el acabado visual que nos presenta, ¿no? Es por eso que yo creo que sus películas no van a envejecer, porque nunca se va hacia lo digital, ¿no? Siempre se queda en estructuras metálicas, en estructuras orgánicas, la arena, el pasto, los terrenos amplios, como diría Fernanda Solórzano, los horizontes infinitos. Entonces es ahí donde Villeneuve nos apoya en una gran recreación de universos, sino a través de paisajes terrenales sublimes, es que él nos lleva a otros mundos, ¿no? Que eso que me encanta de su cine, lo tiene Dune. Tiene esa resignificación de lo que es el tiempo, tiene esa estructura tan compleja que es un rompecabezas que conviene ver a la distancia, desde distintos ángulos, armarlo y volverlo a armar. Y a todo esto hay que sumarle que esto es un proyecto ambicioso, pasional y visionario, ¿no? Esta es una película que ha tenido varios intentos de hacerse en cine, empezando por Jodorowsky, que no lo logró, luego por David Lynch, que tuvo problemas con el estudio, y ahora con Denis Villeneuve. Y a mi parecer lo que está entregando con Dune, a mi parecer yo lo podría comparar con grandes referentes de la cultura. Y a mi parecer creo que Dune va a ser un paso definitivo para que los estudios decidan si van a querer seguir financiando este tipo de proyectos. Esto que está haciendo Denis Villeneuve con Dune no haya pasado desde que Stanley Kubrick hizo 2001 Odisea en el espacio. ¿Y a qué me refiero con esto? A que un estudio entregue mucho dinero para hacer una película que no es divertida. Porque eso no es Dune. Dune no es una película entretenida. Dune no es una película que te vaya a pelar por sus personajes, ¿no? Esto es una película que es totalmente entrarse en una experiencia, ¿no? Y la experiencia que nos plantea Villeneuve es a partir de la novela de Frank Herbert, Duna, que aquí va a dividir en 2 partes, al parecer. He escuchado por ahí que tal vez haya una trilogía, pero bueno, independientemente de cuántas partes vaya a haber, el argumento, tenemos una sustancia que es cotizada en este universo, que es una especia que tiene propiedades místicas. Esta especia se extrae del planeta Arrakis, que también se denomina Duna, y este planeta está bajo el dominio de la familia Harkonnen. La película particularmente comienza cuando a los Atreides se les encomienda volverse feudos de este planeta, empezar a controlar la producción de esta especia y digamos que entrar en buenos términos con los habitantes de ese planeta, que son los Fremen, quienes han estado combatiendo con los Harkonnen por años a raíz de que ellos invadieron su planeta, ¿no? Esto por supuesto va a provocar un conflicto de intereses con los Harkonnen
este gran conflicto de familias y de planetas. Lo vemos a través del protagonista, que es Paul Atreides, hijo príncipe de los Atreides, quien fue educado también dentro de las artes mágicas, pero también es un joven virtuoso, estudioso, ¿no? Es, digamos, que el gobernante ideal. Y este relato no es narrado de forma básica, es narrado de manera bastante compleja, ¿no? Es por eso que yo sí digo que esta es una película que te invita a verla más de una vez, por supuesto, igual que Blade Runner 2049. Si te acuerdas de Blade Runner 2049, es una película que es un caso que tiene que resolver un detective. Este caso está tan disperso, hay ahí unas manos que mueven también los hilos que de repente se enredan, ¿no? Y entonces de repente uno, la primera vez que ve Blade Runner, como que se puede perder, ¿no? Y de repente puede decir, ok, entiendo la experiencia, pero no entiendo de todo el argumento, ¿no? Creo que sobre todo quien llegue sin conocer la novela a esta película, pues también se puede perder mucho en esta cuestión de las familias, de qué son los poderes, cómo funciona este universo, la naturaleza, etcétera, 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 cómo están funcionando las piezas en este rompecabezas de poder. Sin embargo, bueno, hablando de experiencia personal, sí te esclarece un poco ver la película un par de veces, pero creo que uno no la va a volver a ver porque tenga que entenderle. Creo que uno la vuelve a ver porque las imágenes y la experiencia audiovisual que presenta esta película son inconmensurables. Pero la película no te lo va a extender así de la mano y te va a decir, ah, sí, mira, te voy a dar una exposición con lo que te va a quedar claro todo. Ciertamente es una exposición efectiva, ¿no? Pero es una exposición hasta eso poética. Lo primero que se nos va a decir, y bueno, aquí sí voy a adelantar un poco la película, pero no son spoilers, o sea, voy a contar los primeros 3 minutos. Lo primero con lo que empieza la película es con una Flemen interpretada por Zendaya, que por cierto, Zendaya, me encantó su papel. Ella aquí interpreta un personaje que no es un personaje físico per se, sino es una visión divina, ¿no? Eso es puesto dentro del montaje de manera muy poética, ahorita voy a andar en eso. Pero este personaje de Zendaya nos introduce al mundo de Arrakis comentándonos esta rivalidad que hay con los Harkonnen, y en vez de que se nos dé una explicación tal cual, con los detalles más minuciosos, explicándonos años, explicándonos cómo ha sucedido esta guerra, a través de un montaje que nos muestre cada cosa que está diciendo el personaje, no pasa así. Se dice a través de unas pocas líneas, se dice a través de una música muy densa que está sonando en el fondo, a través de tomas de cámara lenta, ¿no? Ya desde aquí la película nos está planteando cuál va a ser su ritmo, nos está planteando que esta no va a ser una narración directa, y nos está planteando pues la dimensión de las imágenes que nos vamos a ver, ¿no? Si uno ve esta película en IMAX, aquí ya vamos a ver que si Denis Villeneuve graba planos muy cerrados, graba planos medios o graba planos abiertos con multitudes y paisajes, son imágenes inmensas las que nos presenta esta película. Y lo que me gusta mucho, y es aquí cuando nuevamente la emparento con películas y literatura que tienen lenguaje poético, ya mencionaba yo 2001 Odisea en el espacio, pero también yo podría mencionar la Ilíada de Homero, o incluso la propia Biblia. Son libros que no te dan una historia directa, ¿no? Abarcan historias muy densas, abarcan historias de varios años, y de hecho normalmente para los espectadores modernos, por ejemplo, la Ilíada y la Biblia tienen mucho pies de página, porque son libros que se tienen que explicar, ya que su lenguaje es muy difícil de manejar hoy en día. Digo, obviamente hay quien sí lo podrá leer sin necesidad de explicación, pero sí es bueno tener un antecedente a la hora de entrarle a este tipo de narrativas que son más poéticas que un desarrollo dramático convencional, ¿no? Eso es lo que está pasando en Dune. De por sí esto ya ha pasado un poquito en Blade Runner 2049, pero eso es lo que está pasando en Dune. Tenemos una obra poética, épica, pero que uno se puede perder mucho dentro de sus detalles, ¿no? Habrá quien diga que el argumento no está explorando del todo el libro, pero aquí sí tendría yo que defender que una buena adaptación no es aquella que abarca todos los detalles de la obra fuente, sino es aquella que le da una perspectiva interesante, ¿no? Como lo hizo Kubrick en 2001 y como lo hizo Kubrick en toda su obra, ¿no? Kubrick no se destacó por ser un autor purista de las obras, se destacaba por aquella perspectiva, por aquel tono que él le daba a los argumentos, ¿no? Y lo mismo pasa con Denis Villeneuve, ya sea que él retome el universo de Blade Runner, ya sea que él adapte un cuento como en Arrival, o ya sea que esté adaptando una obra cumbre de la ciencia ficción como Duna, ¿no?
Otra cosa que rompe la linealidad de la narrativa es esta cuestión de las visiones que tiene el personaje de Paul Atreides, que ya es aquí como se nos da un acercamiento a este personaje como un ser divino y como un ser que está conectado con una divinidad, ¿no? Es aquí cuando también podríamos traer a la obra de análisis de Paul Schrader y mencionar lo que es el cine trascendental, aquel cine que a través de lo mundano nos conecta con lo divino, ¿no? Pero sobre todo, digamos que estas visiones que va teniendo Paul, pues de repente son rupturas del presente, ¿no? Y aquí es donde nuevamente me remito el por qué seguramente Denis Villeneuve quiso adaptar esta obra cuando él leyó el libro a los 14 años. Tiene totalmente que ver con sus preocupaciones como autor. Si recordamos cómo funciona el personaje de Amy Adams en Arrival, es un personaje que está viendo la trama de Arrival, pero no como lo vería un personaje terrenal, sino lo está viendo como un personaje que no ve el tiempo de forma lineal, sino de manera circular. Quien ya vio la película entenderá cómo funciona esto. El personaje de K en Blade Runner 2049 es un personaje que constantemente tiene interrupciones del presente, porque en el mundo de Blade Runner 2049 los recuerdos son implantados y uno no está seguro si son recuerdos reales o recuerdos implantados. Y el personaje de K es así como recuerda, con esa incertidumbre. Aquí estamos teniendo lo mismo con Paul Atreides. Es un personaje que de repente está teniendo estas visiones que de repente no entiende bien qué significa. Si es la muerte de alguien, si ese alguien va a matar a otro, cuándo ocurre esa muerte. Y la película eso lo plantea de manera, insisto, muy poética. Decir que esta película la está editando, a mi parecer, uno de los mejores editores trabajando hoy en día en la industria hollywoodense, que es Joe Walker. Él es el editor de las películas de Villeneuve, ¿no? Pero si uno ve entrevistas de Villeneuve o de Joe Walker a la hora de editar, surgen historias muy interesantes sobre cómo de repente se estructura Blade Runner o cómo se estructura Arrival a raíz de la búsqueda, ¿no? A raíz de decir, ¿qué pasa si esta escena que se grabó normal la volvemos un sueño, ¿no? Digamos que ese tipo de exploraciones con el montaje hay en Dune, ¿no? Y eso es rarísimo. O sea, ¿cuándo has visto una película de Star Wars que está segmentada así, ¿no? Cuando alguien ve cuando un Jedi ve una visión de la fuerza, el espectador sabe de antemano que es una visión de la fuerza, ¿no? Pero aquí en Dune uno entra al juego de perderse dentro de las visiones que nos están planteando. Se menciona mucho que es, por supuesto, una película lenta, que es una película en la que no te emparentas con los personajes, que bueno, esto de no relacionarse con los personajes, eso es muy común del cine de Villeneuve. Yo me acuerdo que las primeras críticas que yo leí de Sicario y de Arrival es esa distancia fría con la que Villeneuve ve a sus personajes, pero o sea, si eso es algo criticable, pues obviamente ahí ya me estás desbancando al cine de Kubrick, ¿no? Y por supuesto al cine de cineastas que presentan personajes amorales, como podría hacerlo el Guasón, ¿no? Pero entonces yo te preguntaría, en la Ilíada, ¿tú te sientes conectado emocionalmente con Aquiles? ¿O en 2001 Odisea en el espacio, de los dos protagonistas que tiene la película, tú te ligas emocionalmente con alguno de ellos? Más bien este tipo de películas y este tipo de productos poéticos están hechos para que uno se ligue emocionalmente con los sucesos, ¿no? Con lo que estos implican y significan, con las conexiones culturales. Esta es una película muy cargada de cultura. Es un choque de tiempos entre el tiempo feudal y el tiempo futurista. Es un choque entre el régimen occidental en un ambiente oriental, la película totalmente ambientada en el desierto, mujeres usando turbantes, ¿no? El universo de Dune, al menos el de la película de Denis Villeneuve, como lo vemos tal cual, es un universo de sincretismo y bañado en cultura. Aquí esta es la primera película en la que no colabora con Roger Deakins. Se resiente un poco porque sí, claramente Blade Runner es una película mucho más impresionante en su uso de la luz, particularmente por cómo se refleja, por ejemplo, en el agua o a través de ventanas. Pero aquí el cinefotógrafo es uno bastante excelente también, es Greg Fraser, quien ha trabajado de hecho en Star Wars, en Rogue One, en la serie de Mandalorian, hincapié en lo que es la realización de ciencia ficción en la industria. Pero también en otras películas muy interesantes como Zero Dark Thirty y como Foxcatcher. Próximamente le estará haciendo la fotografía de The Batman, que ya muero por ver esa película. Creo que aquí el chiste no es que uno diga qué bueno estuvieron los giros de tuerca, cómo yo sentía apego por Paul Atreides. Creo que no se trata de eso, sino de sentirse ligado con los argumentos, con las traiciones,
con esta idea del ser elegido, con el destino de la familia Atreides. Todo eso es, creo que, lo más importante, más allá de en sí los detalles más pequeños. Y hay una situación más interesante aquí. La película, por lo menos de entrada, está partida a la mitad, ¿no? Y no pasa lo mismo que con otras películas, como por ejemplo los finales de sagas juveniles que partían su final en dos, donde normalmente esa partición en dos metían un clímax en la primera parte. Aquí prácticamente no hay clímax, es otra de las críticas que leí de Dune, y yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí falta un clímax, pero eso yo para nada lo veo malo, porque aquí no nos están vendiendo una película. Es la mitad de una película, que creo que yo asemejaría más a esto con lo que hizo Lars von Trier con Ninfomanía. Que igual Ninfomanía, la primera parte, carece de un clímax. Entonces más bien que son películas que están hechas para verse en conjunto después, ¿no? Pero bueno, incluso sin necesidad de ver todavía la segunda parte, yo puedo decir que esta primera parte me deja fascinado por la experiencia, ¿no? Va a ser vital que sí se pueda concretar la segunda parte, y de hacerse, se va a tener un producto sin precedentes. Nuevamente decir que sería las primeras veces y posiblemente últimas que un estudio apoye a una película de este tipo, lenta, poética, trascendental. Yo ya resiento que es una película generacional, y es una película a la que sus más devotos fans vamos a estar regresando para maravillarnos continuamente, igual que Blade Runner 2049, igual que Arrival, igual que Sicario. Vamos a estar regresando porque lo que nos entrega Villeneuve es el cine más magistral, es el cine con la técnica más elevada, y donde forma y contenido son bellos, son bellísimos, ¿no? Es por eso que yo a Duna de 2021 le doy una calificación de 5 estrellas. Eso sería todo por esta crítica. Pues nada más decirles que le den una oportunidad a la película si es que no la han visto, y si no estás de acuerdo conmigo, que creo que va a ser el caso para muchos, ojalá la podamos discutir, ya sea en los comentarios o luego en persona. Pues de verdad muchas gracias por escuchar esta crítica, que vamos, yo estoy maravillado, y pues ojalá nos estemos viendo en un próximo video de Cinema Critique. Buena vida.